detengo el video para no tener problema con el audio. Y, a ver, vamos a revisar, compañeros. Lo cierro. Aquí. Primero, ya finalizando, leyes de gases. Entonces, vamos a observar la ley de los gases ideales. Entonces, es esta. La ley de los gases ideales involucra estas variables que, como observábamos ayer, tanto la presión, la temperatura y el volumen, que van a tener pueden estar cambiando ahora las tres, de hecho, y esta ley nos puede relacionar, y claro, aquí se incorpora la otra variable que en estas leyes pues tampoco estaba involucrada, que es la cantidad de masa. Entonces, en primer lugar, vamos a revisar qué valor trabajaremos para, de preferencia con este valor de R. Entonces, si nosotros fijamos el valor de R, recuerden que esta constante, es una constante, bueno, que tiene diferentes valores, pero es una constante, proviene de estas tres leyes cuando se conjugan las tres leyes, es decir, se combinan estas tres leyes variando. Recuerden que una es a temperatura constante, la otra es a presión constante y la ley de Gay-Lussac a volumen constante. Cuando estas leyes variamos las tres, ahora sí que estas tres variables que no dejamos constante ninguna, entonces surge lo que es la ley de los gases ideales, igual involucrando N, el número de mol. Mol que va a tener relación, la N, con la masa. Ahorita vemos la relación con la masa. Si nosotros conocemos la masa, podemos conocer el número de moles de un cierto gas, ¿no? Y esta R, el valor de 0.082 litro atmósfera mol Kelvin, se obtiene cuando sustituimos lo que se le conocen como condiciones normales de presión y temperatura, CNPT. Bueno, aquí les voy a colocar la descripción. Condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué significan estas condiciones normales? Es decir, se suponen ciertos valores constantes para que podamos encontrar este valor de 0.082. Estos valores constantes van a ser presión de una atmósfera. Y ya revisábamos que una atmósfera de presión, pues la tenemos cuando estamos a nivel del mar. La presión atmosférica es de una atmósfera. Si cambiamos a otro atmosférica es diferente, ¿no? Entonces, se está, en primer lugar, considerando una presión de una atmósfera, ya sea externa, si se trabaja en un sistema abierto, pues la presión es la del exterior, o también se puede trabajar en un sistema cerrado en donde ya permanezca constante este valor de presión. Bien, y mucha atención, jóvenes, temperatura. La temperatura a condiciones normales, la temperatura se considera a 0 grados Celsius, pero pues debido a que esta es una ley universal, la ley de los gases ideales, tanto la ley de los gases ideales como las otras tres leyes. Aquí la temperatura no la van a trabajar en Celsius ni en ninguna de estas leyes, jóvenes, donde involucren temperatura, Charles y Gay-Lussac. No se trabaja en Celsius. La temperatura la deben de convertir a Kelvin. Y aquí el valor, pues el ya más exacto sería 273.15 Kelvin. Bien, entonces estas son las condiciones normales. En ocasiones también se puede referenciar a condiciones estándar.
de presión y temperatura. ¿Cuáles son las condiciones estándar de presión y temperatura? La misma presión, lo único que la temperatura se considera a temperatura ambiente, el promedio general, ¿no?, de la temperatura ambiente, que son 25 grados Celsius. Y entonces aquí se hace la conversión a 298. Entonces, las condiciones normales son estas. Y de aquí, de estas condiciones, se deriva este valor de R. De hecho, en esta tabla, ustedes observan los otros valores que puede tener esta constante. Esos valores se miden a condiciones normales de presión y temperatura, que ya les indiqué. Y, por ejemplo, voy a ampliar esta tabla. Ubicamos la que nos interesa, que es 0.082, aquí. Entonces, de hecho lo voy a marcar. Hay una opción, ¿no?, que creo que selecciona. A ver, 0.082. Entonces, hasta ahí vamos a dejar esta constante. Tiene más dígitos, depende de los cálculos que quieran hacer, con qué precisión. Es 0.082-0.57. Y observamos las unidades, atmósfera, litro o litro atmósfera, es lo mismo, sobre mol Kelvin. Mucha atención ahora con la siguiente. Vean que en las siguientes unidades es el mismo valor, pero el volumen no está en litros, está en metros cúbicos. Y la cantidad de mol, la cantidad de materia, no se encuentra en mol, sino en kilomol. Bien, entonces esta es una variante de esta misma constante, pero con otras unidades. Es decir, que el volumen se mide en metros cúbicos y que en lugar de tener mol, lo pasen a kilomol. Tiene el mismo valor. ¿Cómo vamos a estar utilizando este valor de la constante? Nosotros con litro atmósfera. Por lo tanto, litro atmósfera o atmósfera litro. La presión debe de estar en atmósferas, el volumen en litros, mol normal, no kilomol, mol, y la temperatura en Kelvin. Bueno, aquí me faltaría pues colocarle el por, ¿no? Mol por, sobre todo para aquí, porque el punto, mejor lo voy a colocar así con este símbolo, ¿no?, del asterisco. Entonces, estas son las unidades para la R. Pero, vean, el otro valor, el que se considera para el sistema internacional jóvenes, es 8.314, generalmente lo cortamos a los 3 dígitos, Joule sobre mol Kelvin. Entonces, aquí, si nosotros observamos, está la unidad de energía, Joule, ¿sí? Y tendríamos que revisar si voy a trabajar en Joule, entonces, ¿cuáles serían las unidades de la presión y cuáles serían las unidades del volumen? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que estar revisando conversiones en sistema internacional. No vamos a trabajar con la de Joule, mol, Kelvin, porque hay que hacer diversas conversiones. Pero, ¿por qué surgen todos estos valores de esta constante? Vean que en la de 8.314 es el mismo valor con estas unidades o con kilojoule, kilomol, Kelvin. Aquí tienen, vean, aquí tienen esta otra expresión. Resulta que para que obtengan joule hay que multiplicar
pascal por metro cúbico. Aquí está, pascal por metro cúbico. Entonces ya tenemos las unidades de la presión. La presión debe de estar en pascales y el volumen en metros cúbicos para que ya obtengan directamente estas unidades que son joule. El joule los joule los podemos obtener de esta pascal por metro cúbico. De ahí obtienen los joule. Bien, entonces, también pueden ser kilopascales por metro cúbico. Entonces, aquí me está sugiriendo que la presión en kilopascales, el volumen en metro cúbico, pero observen que la mol debe de estar en kilomol. Entonces, estas unidades de la R me va a estar indicando en qué unidades debo de tener las otras variables. La temperatura ya quedamos, vean que en todas es Kelvin, no van a encontrar ninguna en Celsius. De hecho, aquí hay algunas variantes, por ejemplo, aquí dice R, y se le conocen como otra temperatura absoluta, bueno, sí, absoluta, que son lo que se le conoce como escala Rankine. De ahí viene esta R, es en la escala Rankine de temperatura. Pero si ustedes observan, por ejemplo, para este valor de 10.728, la presión están trabajando en el sistema inglés, está en psias por pie cúbico, y luego las mol no están en mol, son libra-mol, y ya esta escala en Rankine. Vean, por ejemplo, en donde tenemos aquí milibares, o sea, atmósferas por este valor, si van a trabajar en atmósferas por centímetro cúbico o en atmósferas por litro sobre kilomol. Entonces, miren, compañeros, tenemos una infinidad de valores de R. O sea, ¿de qué dependen estos valores? De las unidades en las que se esté midiendo esta constante. Entonces, de eso depende. De hecho, aquí, por ejemplo, estas unidades que ya quizás son como que más aplicables en ingeniería, ¿sí? Los caballos de fuerza por hora o kilowatt por hora. Bueno, entonces aquí tenemos estos valores de aquí, de toda esta tabla, compañeros, es nada más para que revisen, pues que pueden tener diversos valores de R, y nosotros nos concentraremos en este valor, 0.082. Bien, nada más regreso a esta ley de los gases ideales para revisar qué variantes podemos encontrar en ejercicios. A ver, vamos ya ahora a la cuestión práctica. La ley, esta ley es útil cuando yo en un sistema, a ver, me voy aquí a propiedades de gases, si yo quiero en este menú de explorar, si yo necesito saber, por ejemplo, colocamos una cierta cantidad de partículas. Hemos estado trabajando, me parece que con 200 partículas pesadas, ¿no? En los otros. Y puedo modificar el volumen. Y observen cómo me va a estar marcando la presión y la temperatura. Entonces, es para este tipo de sistemas. A un cierto volumen, qué presión y qué temperatura se reporta, ¿no? Del sistema. Claro que aquí en el simulador, esto del volumen, recuerden que está relacionado con esta longitud. Al final, el volumen, jóvenes, teniendo la longitud y conociéramos esta otra longitud, pueden conocer el volumen del sistema. O sea, en el simulador el volumen no está en unidades cúbicas, sino se está relacionando solo con esta longitud de este recipiente. Bien, entonces, y si nosotros observamos que varía presión y varía la temperatura. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en un sistema ideal fijamos una cierta presión y un cierto volumen, pues podemos conocer la temperatura con esa ley. Claro, conociendo la cantidad de masa, ¿sí? O si alteramos el volumen y conocemos, por ejemplo, la temperatura, pues podemos conocer la otra variable.
De aquí, ¿qué es lo más fácil de medir de estas variables? Una, la presión relativamente es fácil. Hay un instrumento que es el manómetro en sistemas así cerrados que les va a determinar la presión. O sea, claro, ahí entraríamos un poco a discutir la precisión del instrumento, se debe de calibrar, o sea, pero existe un instrumento que les mide la presión. Luego, la temperatura, igual, relativamente es fácil medir temperatura, pues hay termómetros, termopares, existen igual instrumentos sensores de temperatura que me van a indicar la temperatura. Quizás lo que es un poquito más complejo de medir es el volumen, pero al final, en un tanque de gas, se tiene un volumen fijo, por ejemplo. Entonces, relativamente, estas tres variables son medibles, o sea, son fácilmente de medir. Ahora, en esta ley, en esta ley, lo que me aporta mucho es cómo medir la cantidad de materia. ¿Sí? Si yo nada más coloco, a ver, con este dispositivo que parece una bomba de aire, entonces eso no lo contabilizo. La bomba no me dice, estoy colocando tantas partículas, pero yo por estas variables, por los valores que tengo en estas variables, puedo deducir qué cantidad de materia se está agregando de un cierto gas. Bien, esa sería una. Pero o sea, al final la ley les va a permitir, si conocen, claro, la trabajamos como ecuación, conocida la presión y no sé, y la temperatura, y la cantidad de moles, porque ya entró otra variable, pueden conocer el volumen. Entonces, de aquí, un ejercicio que les sugiero que realicen es comenzar a realizar los despejes, jóvenes. Esta ley como tal, por ejemplo, vamos al caso 1. A ver, ¿cómo despejarían despeje para presión primero? ¿Cuál sería el despeje de la presión? ¿Cómo queda la expresión ya despejada la presión? ¿Qué hacen para despejar la presión? El volumen lo pasamos. Muy bien, entonces aquí, quiero despejar la presión, este es el volumen, lo pasamos del otro lado dividiendo. Entonces, el despeje para la presión, ¿cómo me va a quedar? ¿A qué es igual la presión? Sería N. Y estos despejes es para comenzar a aprenderse la ley. N, RT, la R va con mayúscula, RT, entre, perfecto, el volumen. Y listo. Ahora, estas unidades, el valor de R me está indicando que el volumen lo van a necesitar, o sea, el dato, ya ahora sí, el dato, ¿cómo lo van a colocar? En litros. La presión en atmósferas. La cantidad de las mol, pues en la unidad es mol, y la temperatura la deben de tener en Kelvin, para que cuando realicen el despeje, ya entonces les quede la presión en atmósferas. Y si ya les piden algún otro valor de presión, pues entonces ya hacen sus conversiones, ¿sí? Entonces, este sería el despeje para presión. El otro despeje similar, pues va a ser despejar el volumen. Si de aquí les interesa el volumen, pues entonces la presión la pasan dividiendo. Otro despeje, temperatura. ¿Cómo despejamos temperatura? ¿Qué hacemos, jóvenes, para despejar temperatura? Despeje de temperatura. ¿Cómo queda el despeje de la temperatura de la ley? Si observamos, recuerden que esta ecuación, esta ley, es una igualdad. Y entonces la igualdad la puede leer de aquí, bueno, siempre la leemos de izquierda a derecha, pero es exactamente lo mismo si la leen de derecha a izquierda. Entonces, para despejar temperatura, quitan
este producto que les estorba, N por R. Y NR que está multiplicando, lo van a pasar dividiendo. Entonces, ¿cómo queda el despeje de la temperatura? Sería PV, presión por volumen, entre número de moles por la constante. Y cuando hagan este despeje en las unidades, ¿qué valor, qué unidad les debe de quedar? Ya cuando realicen el despeje para la temperatura. Las unidades les debe de quedar en Kelvin. Y si observan, los Kelvin en la constante, en la R, están en la parte del denominador. Como esta expresión está en el denominador, va a suceder caso similar en unidades como lo que hacíamos en temperatura de equilibrio. Todas las otras unidades se eliminan con el valor, con las unidades de R, y lo único que queda es la temperatura. Entonces, este valor de R es muy importante porque incluso cuando están realizando sus ejercicios, si no hicieron bien el despeje, las unidades observan que no se están cancelando y por lo que ya nos da un indicio de que algo está incorrecto. Entonces, por eso hay que colocar todas las unidades de R. No es por hacer la vida imposible, sino porque estas unidades les va a estar indicando si la expresión que están planteando es correcta o no. Bien. Ejercicios que podemos resolver de cualquiera de estas leyes, jóvenes. Ya, yo creo que la próxima semana vamos a hacer un pequeño corte de lo que llevamos revisado hasta ahora, ¿sí? Hasta esta semana, porque ya se nos va acumulando la información. Entonces, para la próxima semana realizaremos un primer cuestionario de antes de salir de vacaciones. Muy bien, entonces iba a aperturar para sus ejercicios. Entonces continúan trabajando aquí en EducaPlus y en ejercicios, en el menú de ejercicios, ahora ya pueden ingresar a cualquiera de estos, ¿sí? Charles o Gay-Lussac, y es lo mismo que estuvimos trabajando en los ejercicios de la ley de Boyle. Entonces, les sugiero, jóvenes, que de forma individual pues vayan planteando algunos de los ejercicios de las otras leyes. De momento, por favor, vamos a analizar un ejercicio, por ejemplo ahí les dan nuevo ejercicio y ya les manda otro ejercicio y así, ¿no? Para ley de gases ideales. Nada más me falta una relación, jóvenes, perdón, que es si tienen involucrada la masa. Ahora, atención, compañeros, el número de mol, voy a colocar otra expresión. Número de mol. ¿Cómo se define el número de mol? Las mol se definen como la masa entre el peso molecular o masa molar de una sustancia. Entonces, mol es masa entre peso molecular, unidades de la masa. Generalmente la masa la vamos a estar midiendo en gramos y el peso molecular, recuerden que es gramo sobre mol. De ahí ustedes pueden encontrar la masa. Es decir, jóvenes, si tienen una cierta cantidad de masa, a ver, vamos a suponer nada más este tipo de ejercicios, por ejemplo, un globo de helio cerrado, ¿verdad? Un globo de helio, de estos que inflan, ¿sí? Un globo de helio tiene, imaginen que colocaron 200 gramos de gas, ¿sí? A condiciones normales de presión y temperatura, ya a condiciones normales de presión y temperatura, ¿qué volumen ocupa el globo?
¿Qué volumen ocupa el globo? A ver. Bien. A ver, compañeros, de este planteamiento, ¿qué conocen de este planteamiento? Variables, ¿qué conocen? ¿Qué conocen? ¿Cuáles son sus datos de este planteamiento? La masa. La masa, conocen que es helio. Esto es importante, el gas, helio. Conocen la masa. ¿Qué otra cosa conocen? Las condiciones. La presión y la temperatura. Perfecto, las condiciones normales de presión y temperatura. De esta ley, déjenla duplico, de esta ley, entonces, ¿qué conoce de la ley? De los gases ideales. A ver, yo les sugiero aquí, ya que realicen así en palomeando, pues conocemos la presión, no conocen el volumen, porque es lo que les piden que calculen qué volumen ocupa el globo, conocen la temperatura, conocen la R, pues sí, es una constante, ya tenemos el valor, y observen que no conocen N, la N no la conocen, pues coloco una cruz, y el volumen tampoco lo conocemos. Entonces, así como está la ecuación, pues no me sirve para calcular dos variables desconocidas, porque una ecuación, si nada más tengo una ecuación, pues solo puedo despejar una variable de ellas, ¿no? Pero observen esto, que esto es muy común. O sea, generalmente así como que medir mol no es tan fácil medir mol. Es más fácil medir masa que mol. Entonces, el número de moles, ustedes lo pueden conocer porque saben qué gas están utilizando y saben la masa de ese gas. Bien, entonces, lo primero que tendrían que conocer es qué. Entonces, ¿cuál es la estrategia para resolver este problema? Paso número 1. ¿Qué tienen que conocer primero? El mol. El mol. Entonces, paso número 1, que es conocer, pues, o despejar o encontrar alguna relación para paso 1, calcular N, que es el número de moles. N lo pueden calcular con los datos que tienen, sí. ¿Saben qué es helio? Claro, necesitan la tabla periódica, ¿verdad? La tabla periódica, ¿para qué la tabla periódica? Para que busquen el peso atómico del helio. ¿Sí? Y aquí tienen la masa atómica o peso atómico, que es 4. Este valor del gas me está indicando que 4 gramos pesa un mol, es decir, la masa molar o el peso molecular del gas helio es 4 gramos por mol. También es lo que necesitaríamos, ¿no? La tabla periódica. Pero bueno, al final la tabla periódica, pues, siempre es una referencia que tenemos. Entonces, paso 1, calculamos N. Y una vez que ya calculen N, pues ya, ¿qué es lo que harían? A ver, ya tienen el valor de N. ¿Qué sería lo siguiente? Despejar. ¿Qué van a despejar de la ley de los gases ideales? ¿Qué variable necesitan, compañeros? Despejar el volumen. Paso 2, despejan el volumen. Y entonces ya ahí está resuelto el problema. Para N, ¿me pueden indicar cuánto vale? ¿Cuántas moles hay en 200 gramos? 50. 50. ¿Cómo encontraron ese valor? Dividiendo 200 entre 4.
Perfecto. Dividiendo 200 entre 4. Muy bien. Masa, 200 gramos. Está esta expresión. Entre 4, ¿qué? ¿Qué son los Gramos 4? sobre mol. Unidades. 4. Perfecto. Gramos sobre mol. Cuando ustedes realizan esta división, aquí voy a colocar un paréntesis para que no se confunda este del entre. Cuando realizan esta división, eliminan gramos y solo quedan mol en la parte de arriba, ¿no? Entonces, aquí quitamos los gramos y ya nos quedan el número de moles. Efectivamente, 200 entre 4, pues tenemos 50 mol de helio, del gas helio. 50 mol de helio. Y despejan el volumen, hacen primero su despeje y ya después sustituyen con los otros valores. Los otros datos son presión, 1 atmósfera, temperatura. ¿Qué temperatura, compañeros? Temperatura. Entonces voy a colocar aquí los otros datos del problema. Presión, 1 atmósfera. Temperatura, 273.15 kelvin. 273.15 Kelvin. Ahora, aquí habíamos acordado, compañeros, que íbamos a trabajar con 273, más que suficiente, jóvenes, para nuestros cálculos. Un cálculo más exacto es utilizando el punto 15, pero habíamos acordado que íbamos a estar trabajando solo con 273, sobre todo porque luego el punto 15 ya les empiezan a dar otros valores, todos con los mismos valores. Bien, si ustedes despejan el volumen, ya teníamos el despeje, es similar al de la presión. Volumen es nRT entre P, entre presión. Vamos a la sustitución, jóvenes. En la sustitución, coloquen, por favor, todas las unidades. ¿Cómo queda entonces el despeje para el volumen? N, ¿cuánto vale N? 50 mol. Por R. ¿Qué valor tiene R, compañeros? El que vamos a utilizar. 0.082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Ahí está todo el valor. Por la temperatura es de 273 Kelvin. Todo esto entre, y voy a colocar mejor un corchete, creo que es este, sí, entre todo este producto, entre la presión. La presión, que es 1 atmósfera. ¿Qué volumen nos queda de este globo? 1119.3. Muy bien. Quedaría la unidad litro, profesor. Litro, perfecto. Revisamos unidades, mol, que está aquí abajo. Atmósferas, que están aquí en el numerador, con estas se eliminan. Los Kelvin están en el numerador y aquí están en el denominador, y efectivamente solo quedan litros. Y es congruente, ¿verdad? El volumen pues se mide en litros. Muy bien. Hacen su multiplicación y alguna duda del valor. ¿Me indica, por favor, cuál era? No sé, ya no lo escuché bien. ¿1000 qué? 1119.3. Ok. Entonces, 1119.3 litros. Aproximadamente 1.11 metros cúbicos. Acuérdense que el 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. Entonces, tienen este enorme globo, porque va a ser grande, ¿no? El volumen, para que tengan estas condiciones y agreguen 50 mol de helio. Bien,
Ahora sí que la ley de los gases ideales es válida, es muy válido todo esto que están ustedes realizando y que pueden tener para cosas prácticas, ir caracterizando sus sistemas de gases. Es muy válida esta ley, tiene ciertas limitantes la ley. La ley trabaja o funciona bien la ley cuando las condiciones de los gases son temperaturas moderadas y se pueden trabajar, la ley es válida hasta con presiones ligeramente altas, pero si las temperaturas empiezan a ser muy altas, ya como que la ley no describe bien el comportamiento. Para pues lo que nosotros estamos revisando, esta ley es válida, pues, para los sistemas que se pueden estar revisando en el curso aquí de físico-química. Entonces, con esta ley, ustedes pueden conocer alguna variable que tengan desconocida de ella. Bien. Compañeros, en el portal de EducaPlus, entonces, les pueden arrojar diferentes tipos de ejercicios, traten de ir elaborando, pues siquiera, no sé, algunos 2 o 3 ejercicios de cada menú. Ya estuvieron trabajando Boyle, es exactamente la misma técnica para ir trabajando Charles, Gay-Lussac y gases ideales. Jóvenes, hasta aquí, dudas que tengan, ¿no? Ahora, paso a la breve descripción del proyecto. Ustedes entonces se les queda, por favor, ir trabajando sus ejercicios. En la guía también hay unos ejercicios de leyes de gases que pueden estar trabajando si no quieren trabajar en el de EducaPlus en la guía. Bueno, paso nada más a la breve descripción del proyecto que me van a... Este pequeño proyecto es que ustedes diseñar un experimento utilizando el simulador de gases, de propiedades, se llama propiedades de los gases. El simulador que utilizamos para la ley de Boyle. Entonces, son 9 equipos en total. Vamos a trabajar equipo del 1 al 3. Van a volver a trabajar experimento con ley de Boyle. Pero, mucha atención. Aquí estuvimos trabajando anteriormente. Acuérdense que en la ley de Boyle, entonces se regresan aquí a ideal. La presión la temperatura es constante, ¿no? Y lo que van a hacer ahora es, el primer equipo me va a trabajar, todos vamos a trabajar en total con 300 partículas, ¿sí? Pero van a hacer la siguiente, ahora sí que el siguiente barrido. Lo único que me va a interesar de este diseño que ustedes hagan es que elaboren una tabla pues sí, de mediciones que van a ustedes estar realizando, que me salí. ¿Con cuántos datos? ¿Cuántos datos estuvimos trabajando en la tabla? Porque lo que quiero que realicen es los gráficos. Entonces aquí se regresan a la que tenemos de referencia. 2, 4, 6, con 8 datos. Con 8 datos ya pueden observar cuál es el comportamiento de esas dos variables que estén relacionando. ¿Bien? Entonces, los equipos del 1 al 3 van a estar trabajando. Las condiciones son 300 partículas. El ancho lo pueden estar variando como ustedes lo decidan, ¿sí? Entonces, todos en general para todos, para poder relacionar. Todos trabajamos con 300 partículas en total, pero observen, por favor, 300 partículas. Del 1 al 3, aquí hago la distribución. El equipo 1 trabaja con solo partículas pesadas. El equipo 2 va a trabajar con partículas ligeras.
y hay que observar, 300 partículas. Y el tercer equipo va a trabajar con una mezcla, equipo 3. ¿Qué quiere decir esto de la mezcla? 150 pesadas y 150 ligeras. ¿Hasta aquí, jóvenes, alguna duda? Porque va a ser la misma distribución para todos los equipos. Ok. Ahora, siguiente bloque. Del 2, equipo del 2 al, perdón, ¿cuál 2? Del 4, 5 y 6, al 6. Van a plantear un experimento, pero ahora para la ley de Charles. Sí lo pueden plantear. Recuerden que Charles es a presión constante, ¿sí? Presión constante. Entonces, equipo 4, todos trabajamos con 300 partículas, equipo 5 y equipo 6. Los valores que ustedes quieran para el volumen o demás, no, cada equipo lo elige. Yo lo que quiero que me reporten es la tabla y su gráfica de Excel, ¿sí? Y el último bloque es para que trabajen ley de Gay-Lussac, que sería del equipo 7 al 9. Entonces, aquí al equipo 9 van a trabajar Gay-Lussac. Bien, ¿y qué daría la distribución? El equipo 7, el equipo 8 y el equipo 9. Gráficas que requiero para Boyle: presión, volumen. Aquí es presión, volumen. Charles, en la de Charles, la presión se mantiene constante. Entonces, van a hacer un gráfico de volumen contra temperatura. Y en la de Gay-Lussac, el volumen se mantiene constante. Entonces, van a graficar aquí la presión contra la temperatura. Presión, temperatura. ¿Dudas, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces, en el Jamboard colocan su tabla y su gráfica que están obteniendo con estas condiciones. Y nada más nos comentan, para ir realizando el comparativo, cómo estuvieron trabajando ese gráfico. Esto sería la aportación para el siguiente martes. A ver, traten de diseñar ahora ustedes el experimento, ¿sí? En donde generen una tabla de 8 valores, o pueden ser más de 6, jóvenes, más de 6 para que puedan ver el comportamiento de sus gráficas, ¿sí? 8 valores con estas condiciones. ¿Dudas, compañeros? Por favor, en el chat registren su asistencia colocando la palabra presente, el equipo al que pertenecen, y vamos a dar por finalizada la sesión. Si tienen alguna duda con respecto al pequeño proyecto que están trabajando aquí en el Jamboard, pueden colocar en el Jamboard la observación o me pueden enviar un correo, como ustedes lo decidan. Bien, pues jóvenes, les agradezco su atención y que tengan un excelente día. Jóvenes, pues finalizamos la sesión.